Listo. Les estaba diciendo que el cáncer, por ejemplo, es un problema genético, ¿no? Donde se modifica o donde se va a venir modificando el material genético, ¿sí? Y genera este problema como conocemos el cáncer. ¿Y qué puede generar el cáncer? Digamos, por ejemplo, el cáncer de piel. El cáncer de piel es dado o se desarrolla a raíz del daño en las células de la piel casi siempre por rayos ultravioleta, o sea, por el sol, ¿sí? Entonces, digamos que la luz del sol, la luz ultravioleta, penetra a las células y hace que se dañen las proteínas que controlen el daño de la célula. Entonces, digamos que las mutaciones eh, se dan de diversas maneras, ¿cierto? Y pueden generar ciertas afecciones, o sea, el material genético, el ADN, también puede cambiarse. Ahora, cuando nosotros hablamos de ADN, pues el ADN solo se modifica o se modifica fácilmente en las células sexuales. ¿Por qué? Porque en la meiosis se combina el ADN. Cuando se da un daño en las células, si hablamos del cáncer también es un daño, pues no solo en el ADN, sino en el ARN, que es el que copia la información genética, o sea, los ribosomas, ¿no? Y entonces hay un problema allí de sobreproducción de células que empiezan a reproducirse a la loca porque también falla otra proteína, ¿no? Recuerden que se llama P53, que es la que controla el ciclo celular. Bueno, ahora, nosotros vamos a ver que tenemos aquí otra pregunta, vamos con ella. Un estudiante realizó un medio de cultivo para analizar el crecimiento de una colonia de bacterias con forma de cocos. Pregunta clave. De esa primera línea que acabo de leer, ¿qué no entendieron? ¿Cómo así forma de cocos, profe? ¿Los cocos que Listo, nosotros bien. conocemos o es diferente? No. Entonces vamos eh, a ver, yo compartí, ahora sí. Ahí están viendo Google Chrome, ¿sí? Sí. Listo. Sí, Entonces vamos a ver. Busquemos bacterias, cocos. Los cocos son un tipo de bacterias que van a ser redonditos, son bolitas, ¿sí? Entonces, miren, acá hay dibujos de los cocos, pero son bacterias que tienen esta formita básicamente como de bolitas, ¿sí? A esas bacterias se les va a llamar cocos. Ahí, mira, hay estos tipos de bacterias para que los tengamos en cuenta. Entonces, están los, ay, ¿qué se hizo? Acá lo había puesto. Ahí está. Entonces, los redonditos, ¿cierto? Son los cocos. Los alargados son los bacilos, ¿cierto? Y bueno, hay unas formas como en espirales o que se suelen doblar unas a otras, esas son espirilos, ¿listo? Por la espiral. O sea, van a tener diversas formas que empiezan a doblarse. Los más comunes, ¿cierto? Suelen ser los estreptococos en los yogures, etcétera, y los estafilococos. ¿Sí? Industrialmente estas bacterias se usan mucho. ¿Listo? Entonces, ¿saben cómo se hace un medio de cultivo? No, profe. Eso lo veríamos, lastimosamente usted ya paila, porque eso era muy chévere para hacerlo en el colegio, se podía hacer un medio de cultivo de bacterias en el colegio, hay estas cajitas de vidrio, se llaman cajas de Petri, y en estas cajas de Petri, uno lo que hace es coge un copito y uno coge bacterias de yogur o bacterias de la boca o bacterias de la piel o uno deja una caja de Petri en el baño
con algo que se llama agar, que es como como un azúcar que se le pone al fondo. Entonces miren esto. Y acá empiezan a aparecer las bacterias, donde uno dejó el medio de cultivo, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que nos está diciendo un man, cogió una cajita de Petri y puso bacterias cocos, ¿cierto? Que son estas redonditas, y las puso en esto para que crecieran, ¿listo? Eso es lo que nos está diciendo esa primera parte. Esto es el cultivo, así es que se hacen estas cajitas. Ahora miremos, volvamos otra vez. Dice, un estudiante realizó un medio de cultivo, listo, cogió esa cajita para analizar el crecimiento de una colonia de bacterias con forma de cocos, o sea, esos redonditos. Hasta ahí ya aclaramos esa primera parte, ¿sí o no? Durante la actividad experimental, el estudiante mantuvo constante la temperatura, que la temperatura es de 35 grados centígrados, una temperatura suficiente para que se puedan reproducir las bacterias, ¿listo? Y los recursos alimenticios para que estos órganos contaran con la energía suficiente para reproducirse, o sea, con el agar, el azúcar que se le pone para que puedan reproducirse. Al cabo de varias horas de evaluación, el estudiante concluyó que la colonia, y presten atención a esto, que la colonia experimentó un crecimiento exponencial. Esto, sobre todo lo debemos tener muy en cuenta, porque con los términos que nos están relacionando necesitamos tener ciertas claridades. Esto de exponencial lo debemos manejar en todas las ciencias, pero principalmente se maneja en física y en la matemática. Como este término exponencial cuando miramos gráficos, ¿no? Entonces miremos, ante dicha conclusión, ¿cuál de los siguientes fenómenos observa? Perdón, espere que es que alguien está acá intentando ingresar y me apareció en toda la mitad de la pantalla. Ya, ante dicha conclusión, ¿cuál de los siguientes fenómenos pudo ser observado por el investigador? A. La tasa de mortalidad bacteriana fue igual a la tasa de natalidad. Las colonias duplicaron su número regularmente en intervalos de tiempos iguales. C. El número de colonias bacterianas se duplicó durante varias horas y luego decayó. Y D. Nos está diciendo, las colonias se reprodujeron con mucha rapidez, invadiendo todo el medio de cultivo. ¿Cuál dicen ustedes que sea la respuesta? Para mí es la B. Para ¿Por mí qué? también, profe. ¿Por Pero qué? yo puse la D. Listo, sí, pero ¿por qué? ¿D o B? ¿Por qué? Yo puse la B porque pues un crecimiento exponencial es que como que crece como con medida del tiempo. O sea, son como proporcionales, podría decir. Muy bien. ¿Y la D? No, pues digo la D, pues por lo que dice que pues crecieron de forma exponencial. Entonces, pues supongo que al crecer tanto, pues habrán invadido el cultivo. Listo, bien. Sin duda alguna, la D, como yo les decía en la clase anterior, o sea, lo que hay que responder es la más correcta entre todas las correctas. O sea, la D seguramente sí es porque pues, se están reproduciendo eh, exponencialmente, pero invaden todo el medio de cultivo. Eso no lo sabemos porque es información que no nos han dado. ¿Listo? O sea, digamos que no podríamos decir que invadieron todo el medio de cultivo. Entonces, no, si no hay información que yo no pueda corroborar en lo que me están dando, no es. ¿Listo? El número Ok. de colonias bacterianas se duplicó durante varias horas y luego decayó. No me están diciendo básicamente si decayó o no el número de bacterias y eso me elimina automáticamente la primera, porque tampoco me están hablando de la tasa de mortalidad. ¿Sí? Ahora, cuando yo les decía lo de lo exponencial, es porque hay que tener claro el concepto de exponencial. Y esto les va a ser de mucha importancia si no lo manejan para la física y la química cuando les pregunten eso. Cuando nosotros hablamos de exponencial,
básicamente acá está la definición de exponencial. Acá. Algo exponencial es algo que se duplica, ¿cierto? Con los intervalos de tiempos iguales. Es decir, si yo estoy mirando cómo un carro aumenta su velocidad, si en los primeros 5 minutos va a 10 kilómetros por hora y en los siguientes 5 minutos va a 20 kilómetros por hora, quiere decir que en la misma escala de tiempo duplicó su velocidad. Quiere decir que el carro está aumentando su velocidad exponencialmente. Eso quiere decir exponencial. ¿Listo? O sea, acá lo que nos están diciendo básicamente es la definición. Esto es la definición de un crecimiento exponencial. O sea, cuando se duplica el número de algo respecto a intervalos de tiempos iguales. Entonces, como lo estuvo mirando cada cierto tiempo y se duplicó la población, podemos decir que eso es exponencial. ¿Listo? O sea, tengan en cuenta esta palabrita. Un crecimiento exponencial. Eso nos recuerda, evidentemente, la matemática, ¿no? Cuando nosotros ponemos los números exponenciales, ¿cierto? Arribita de el número entero, ponemos un número, el exponente, ¿cierto? Porque ese es el que va a duplicar, triplicar, cuatriplicar. Lo mismo pasa con esto. En el intervalo de tiempo, cuando es exponencial, es que va a duplicar esta medida o esta medida o lo que estoy midiendo de estos organismos en este caso. Pero no lo usen solo para la biología, en serio les va a servir para muchas áreas también. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? ¿Fácil? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, acá Orjuela me dice que casi no puede entrar a Orjuela y el video yo lo voy a subir a YouTube, al canal ese que dice, por si acaso necesitas verlo. Miren esto. A ver. Dice, el transporte de moléculas a través de la membrana plasmática puede ocurrir a favor de un gradiente de concentración, situación en la que no se requiere gasto de energía, o en contra del gradiente, lo cual demanda un gasto energético. De eso que no entienden. Hasta ahí. Gradiente de concentración. Listo. Cuando nosotros hablamos de un gradiente de concentración, quiere decir que hay una zona que tiene muchas sustancias, que está concentrada. Pero voy a hacerles una pregunta antes. ¿Saben de qué están hablando? ¿De qué parte del cuerpo? ¿De qué están hablando como tal? ¿No? ¿Ni idea? Ahí ¿De estamos hablando la piel o...? de la membrana celular, de cada una de nuestras células del cuerpo, o de cualquier ser vivo, ¿no? Entonces nos dice, el transporte de moléculas a través de la membrana plasmática. La membrana plasmática es la membrana celular, la membrana que está cubriendo la célula. O sea, miren, lo que pasa es que a ustedes les va a pasar eso en la prueba, en el examen de estado. Y es que, miren, acá les están hablando de bacterias, atrás de genética, y después le van a poner una vuelta así como, uf, y usted va a quedar confundido. Entonces debe tener muchas claridades, bases en el dibujo. El dibujo, obviamente, para uno que estudia biología, pues es muy claro. Eso no es como, ah, sí, ya sé qué es. Pero entonces, ya les digo, para que ustedes lo relacionen más fácil. Los dibujos les va a servir mucho. Entonces, acá estamos hablando del transporte o la entrada y salida de sustancias en la membrana celular. ¿Sí? ¿Qué puede o no entrar y salir en la célula? ¿Listo? Entonces dice, el transporte de moléculas a través de la membrana puede ocurrir a favor de un gradiente de concentración, que fue lo que me preguntaron. El gradiente de concentración es la zona
de sustancias químicas que está más concentrada, que es siempre afuera de la célula. Afuera de la célula hay un montón de sustancias que quieren entrar, pero no pueden. O sea, hay mucho gradiente de concentración. Acá hay muchas sustancias que quieren entrar. Y dentro de la célula, pues el gradiente de concentración es muy poco. Hay muy pocas células, ¿cierto? Perdón, hay muy pocas sustancias dentro de la célula. ¿Eso puede cambiar? Claro que sí. Pero pues lo común es que afuera de la célula el gradiente de concentración o las sustancias que están allí son muchas más. ¿Listo? Situación en la que no se requiere gasto de energía. Es decir, si va de afuera hacia adentro, pues la presión, la corriente del agua, del gradiente de concentración lo va a llevar hacia adentro sin ningún problema. Pero si va de adentro hacia afuera, necesita gastar energía porque va a ir en contra. ¿Listo? Lo cual demanda un gasto energético. Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy en un río y me dejo llevar por el río, ¿estoy a favor o en contra del gradiente de concentración? A favor, ¿no? A favor. Y no estoy gastando energía, ¿sí o no? Porque me estoy dejando llevar por el río. Lo mismo pasa con estas sustancias. Se dejan llevar por la corriente y no van a gastar energía para entrar a la célula. Pero si yo estoy en el río y no me quiero dejar llevar por él y empiezo a nadar en contra, ¿cierto? Ahí estoy en contra del gradiente de concentración. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? Tiene que gastar más energía. Se cansa. Claro, hay un desgaste de energía, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con la célula. Entonces, si nosotros tenemos, hagan de cuenta que este es el río, este río está siempre hacia allá, la corriente. Quiere entrar a la célula. Esta es la parte interna de la célula. Y esta es la parte externa de la célula, está afuerita. Entonces, todas estas sustancias siempre están empujando para entrar a las células. ¿Listo? Entonces, si estas sustancias van a entrar, pues van a ir a favor del gradiente de concentración, o sea, de la corriente del río. No van a gastar energía. Pero si la célula quiere sacar alguna sustancia, pues va a ser un gasto altísimo de energía porque va a ir en contra de la corriente, en contra del gradiente de concentración. ¿Listo? ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe. Listo. Entonces, ahorita vamos a ver dos conceptos clave para que los tengan en cuenta. En la siguiente imagen, bueno, volvámoslo a leer para que ya se ubiquen con la cuestión del río. El transporte de moléculas a través de la membrana plasmática puede ocurrir a favor de un gradiente de concentración, situación en la que no se requiere gasto de energía, o en contra del gradiente, lo cual demanda un gasto energético. En la siguiente imagen se representa la concentración de iones de sodio y potasio, tanto en el entorno extracelular como al interior del citoplasma. Entonces miremos la imagen, ahí la analizamos, nos están dando datos de vital importancia, como cuáles, ¿cierto? Miren el potasio acompañado del sodio, mucho sodio por acá por fuera, y adentro hay mucho potasio, muchísimo potasio, y algunas de sodio, ¿listo? Y acá hay una proteína que sirve como un peaje para que puedan pasar o no, ¿listo? Miremos, ahora sí, ¿qué nos preguntan? Voy a reducir un poco la imagen a ver si alcanzamos a ver la imagen y ver las respuestas al tiempo. Entonces nos dicen acá, si se requiere ingresar potasio a la célula y mover sodio al fluido extracelular, ¿cierto? ¿Qué tipo de transporte ocurriría? Entonces, miremos otra vez. Acá nos serviría rayar. Entonces dice, si se quiere ingresar potasio, o sea, miren esto acá, este se quiere entrar. Si se quiere ingresar potasio a la célula y mover el sodio, o sea, este de acá y este mismo de acá hacia allá,
Miren acá, este se necesita sacar, ¿cierto? Dice, ¿qué tipo de transporte celular ocurriría? Ahí les dejo las opciones, díganme cuál y por qué. Yo digo que la A, porque Ajá. pues como nos dijeron antes, para que salga como tal la cosita de sodio, tiene que haber un gasto energético sí o sí. Entonces, pues yo digo que es por eso la A, porque las demás dicen que no se necesita un gasto de energía. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe, la Bien. Muy bien, porque las otras nos están diciendo que no hay un gasto de energía. Y básicamente, si yo tengo que sacar algo, tiene que haber gasto de energía. Ahora, en las respuestas nos están asociando varios conceptos. Nosotros vamos a tener dos tipos de transporte. Un transporte que se llama transporte activo y gasta energía. Es decir, va en contra del gradiente de concentración, va en contra de la corriente del río. Se llama transporte activo, tiene gasto de energía. Ese es el que está pasando allí. La respuesta es la A. Pero también vamos a tener otro tipo de transporte que no gasta energía. Lo vamos a llamar transporte pasivo. Y es el que está afuera y quiere entrar. Ahora, profe, pero el potasio quiere entrar, pues eso sería transporte pasivo. Sí, pero como está sacando sustancias, es un transporte activo. A eso que estamos viendo en la pantalla, eso se llama bomba de sodio y potasio y es transporte activo. Si ustedes les ponen una imagen de la membrana celular, bueno, a propósito, ¿sí sabían que así se ve la membrana de nuestras células? Y está hecha de grasas, de todas y cada una de nuestras células, y está hecha de grasitas, y esta es la forma que tiene. Entonces, esta va a permitir dos tipos de transporte. El de afuera hacia adentro que no gasta energía se llama transporte pasivo. Y el que sea de adentro hacia afuera en contra del gradiente de concentración y que gasta energía se llama transporte activo. ¿Listo? Ahora, hay dos tipos o subtipos de transporte dentro del transporte activo. Uno que se llama la ósmosis. ¿Alguien sabe qué es la ósmosis? ¿Y nos podría dar un ejemplo? Es más, les voy a dejar una tarea hoy en la cocina. Ustedes hoy van a hacer el jugo de su casa. Sí, el jugo. Van a licuar la fruta, van a coger el colador y cuando lo van a echar a la jarra, ¿cierto? Ponen ahí el colador y ustedes vierten el jugo sobre el colador. ¿Qué pasa ahí? se quedan Que como se los... cuela, Se cuela, ¿sí o no? ¿Y qué quiere decir eso de colar? que se queda, o sea, como el líquido baja y hace que como las partes pesadas se queden encima. O lo que no Listo. pasa de esa mallita. Muy bien, mi amor. A ese proceso le vamos a llamar ósmosis. ¿Listo? La ósmosis es el proceso por el cual una membrana, una barrera como nuestro colador, ¿cierto? Va a frenar las moléculas más grandes y va a permitir que pasen solo líquidos. ¿Listo? Eso pasa en la membrana celular. A ese proceso le vamos a llamar ósmosis. O sea, solo entra a la célula, solo va a entrar agua. Pero la ósmosis no solo sucede en la célula, sino ese ejemplo del colador realmente también es ósmosis, ¿listo? Porque está reteniendo las partículas más grandes y deja pasar solo líquidos. ¿Listo? Eso es un proceso de ósmosis. Ahora, eh, hay otro subtipo dentro del transporte pasivo y se llama la difusión simple. Así se llama, difusión simple. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos, ¿qué pasa si yo cojo el mismo colador, ¿cierto? Pero le pongo o le vierto sobre el colador sal diluida en agua. ¿Qué pasa ahí con el colador? No va a tener nada. ¿Cierto? Va a dejarla pasar normal. Entonces, en la difusión simple,
lo que está dejando pasar la célula son sales disueltas en el agua también. ¿Listo? Se llama difusión simple o difusión facilitada, también le llaman. ¿Listo? Entonces, ósmosis es un tipo de transporte pasivo, no gasta energía, pero solo deja pasar agua. Y difusión simple o difusión facilitada son pequeñas sales que están diluidas con el agua, que pueden entrar a la célula y no gastan energía tampoco. En cambio, el transporte activo, por ejemplo, si la célula produjo alguna proteína que necesita sacar, o cuando necesita sacar el dióxido de carbono después de la respiración, necesita gasto de energía, necesita transporte activo para bombear todo lo que quiere sacar. ¿Claro está ahí? Sí, ¿O muy profe. difícil? No, profe, sí. Listo, bien. Bueno, muchachos, no alcanzamos a hacer el ejercicio del 282. Lo voy a leer, pero háganlo en su casa, porfa. Dejémoslo de tarea. Quiero ver cómo lo intentan hacer, que este es el de los cuadros de Punnett. Es muy fácil, es un ejercicio realmente muy sencillo, pero entonces vamos a empezar la siguiente clase de una con este. Quiero ver cómo lo hacen, ¿listo? Entonces dice, dentro de una población de palomas, algunos individuos presentan una cresta en su cabeza, mientras otros carecen de ella, como se muestra en la imagen. Entonces no pierda tiempo analizando, no, este se le nota más y no, porque pues ya nos están diciendo que uno tiene cresta y otro no. Se ha determinado que ese rasgo fenotípico es cuando se expresan los genes. Por ejemplo, en mi gen hay algo codificado para el cabello crespo, pero cuando se expresa, cuando yo me dejo crecer el cabello y sale crespito, ahí ya es el fenotipo, como se ve. Está asociado a un único alelo, ¿cierto? O sea, ese gen. El alelo dominante, en mayúscula C, determina la ausencia de cresta, mientras que el recesivo se asocia con su presencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este, ¿cierto? Tiene el gen dominante porque no tiene cresta, y acá nos están diciendo que el dominante es el que no tiene cresta, mientras que el que tiene cresta es recesivo. Tiene dos genes iguales que se expresaron, se unieron para que él tuviera cresta. Y ahí resolveremos la pregunta. Si se cruza un individuo crestado con un heterocigótico no crestado, ¿sí? Es decir, miren este. Si se cruza un individuo crestado, recuerden que los crestados son recesivos, ¿qué quiere decir? Que este es C minúscula con C minúscula. ¿Listo? Con un heterocigótico no crestado. Entonces, este es heterocigótico, ¿qué quiere decir heterocigótico? Que tiene una C mayúscula acompañado de una C minúscula. ¿Por qué pongo por parejita? Recuerden que estos son cromosomas, uno lo da al padre y otro la madre. Uno lo da al padre y otro la madre. Estas dos son C minúsculas, perdón, parecen mayúsculas, pero son minúsculas. Y este es heterocigótico. Cuando nos dicen heterocigótico es que hay un gen dominante acompañado de uno recesivo. ¿Cuáles serían las frecuencias fenotípicas de la F1? La F1 es la siguiente generación, o sea, los hijos cómo van a salir. Y acá nos dan las opciones de respuesta. Lo que les quiero pedir para la próxima clase no es que me digan es la A, la B, la C, no, sino lo más importante, el por qué. Entonces tienen que hacer un cuadro de Punnett. No les voy a decir en este momento cómo es, porque quiero que lo consulten ustedes. Y ustedes me van a decir, bueno, profe, yo hice esto, lo otro, y esto fue lo que me dio. ¿Listo hasta ahí? Esto no se demora ni 5 minutos, muchachos, haciendo esto. Sí, profe. Bueno, Profe, muchachos, una ¿alguna pregunta última aparte del cosa? tema. Dime, dime. Bueno, ese F1 es lo que se modifica ¿cómo es? Para, para que, para los embarazos, lo del F1, para que, digamos, si yo quiero que me salga con pelo mono, ¿eso es lo que se modifica? No, digamos que el F1, o bueno, lo más importante, bueno, voy a hacer la diferencia. Una cosa es hablar de genética mendeliana, que esto es lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, esto es genética de Mendel, que la genética, y al igual que toda la biología, recuerden, la biología es la menos exacta de las ciencias exactas, ¿sí? Porque ella no tiene leyes, no tiene, pues, digamos, como esas predicciones como si podría tenerlas la física y la química, ¿sí? Sino más bien lo que nos va a dar este tipo de genética es una probabilidad, ¿sí?
Entonces, digamos, yo con mis características genéticas puedo decir, bueno, más o menos entre el 50% van a salir tal, entre el 100% van a salir tal, ¿cierto? Esa es la probabilidad, o sea, yo no puedo determinar realmente cómo es que van a salir, sino lo que puedo determinar es una probabilidad, una probabilidad de acuerdo a las características genéticas, ¿no? Bien, ahora, eso sí se puede lograr con la genética molecular, porque es que la genética molecular modifica las características de los seres vivos, crea lo que hemos discutido durante varios años en octavo y el año pasado, los transgénicos, ¿no? Y los transgénicos, el problema de la biotecnología es la modificación directa del material genético para crear seres vivos, como algunos dirían, jugar a ser Dios, crear formas de vida como quiero que se crean. Entonces, digamos que cuando hablamos de F1, la F1 no es más que la siguiente generación, ¿sí? O sea, los hijos de esa primera generación. Si ustedes cogen a sus padres, por ejemplo, y van a analizarse a ustedes mismos, ustedes serían la F1 de sus papás, ¿sí? Porque son la descendencia directa. Pero si ustedes cogieran como los padres, o sea, como la primer línea a sus abuelos, pues sus papás serían la F1 y ustedes serían la F2, ¿sí? Eso se llama filial. O sea, la descendencia, la primera descendencia serían sus papás y la segunda descendencia serían ustedes. ¿Listo? O sea, el F lo que me está diciendo es qué tipo de descendencia, si es la primera, la segunda. Cuando nosotros hablamos a veces los árboles genealógicos quedan muy mal hechos porque solo ponemos fotos y ya. La idea de los árboles genealógicos es eso, entender los genes, cómo es que los genes se están eh, transmitiendo unos a otros a lo largo del tiempo. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces los amo mucho. Ah, bueno, una sorpresa, que ya no va a ser tan sorpresa. La idea es que yo la próxima clase les deje un pequeño ejercicio virtual ahí en la plataforma esa para que puedan resolver una pequeña pruebita de biología. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Profe, ¿tú llamaste a lista? Sí, Sí, profe. llamé a lista. Bueno, muchachos, entonces los amo y nos vemos la de hoy en 8. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, Adiós. profe, Gracias, muchas profe. gracias. A Chao. ustedes, Chao, mis profe. amores. Chao. Chao, Profe. profe. Chao, Gracias. profe. Chao, chiquillos. Que estén bien.